quieran. Sí. Así que Norma Greco se autopresenta, yo ya la presenté. Bueno, soy Norma Greco. Gracias, Celeste. No, por favor. Después de un viaje, durante el viaje vino, no, manejé yo, así que no. Pero bueno, como decía Celeste hace un ratito, nos une las ganas de trabajar desde otra línea de aproximación. Ana es la más joven, bueno, Celeste también es joven, yo soy la mayor. Durante muchísimos años, de hecho, arranqué con construcción en húmedo, durante también 30 años más o menos, los últimos 6, 7 coincidimos en eso, arranqué con madera. Habiendo hecho una experiencia, esta, en el año 98, tuve un cliente loco que necesitaba hacer una ampliación sobre una casa que iba a estar habitada. Eso tenía un techo a 2 aguas. Y esas cosas de la juventud que uno dice, ¿por qué no lo hacemos en madera? No había nadie que construyera en madera, no había ni techista, digo, ¿te animás? Yo venía de la facultad de dar clases, sistema de trama de madera, en ese caso se llamaba balloon frame todavía, porque era aquel momento, históricamente hablando. Y ahí fuimos. Esta casa tiene un quincho atrás, 1 mes y medio estuvieron en el quincho atrás y en 1 mes y medio hicimos la envolvente. Las divisiones internas son 60 metros cuadrados. Después tiene un refresh porque en ese momento era un siding, se usaba eso. Hoy es otra cosita, pero bueno, esa arrancó en el 98. Entre esa y esta, que es mi experiencia en Cariló, la única que tengo en la zona, pasaron más de 20 años. O sea que vender un proyecto de madera no es tan sencillo, por lo menos en aquellos años. En ese lapso seguí trabajando desde los conceptos que ya manejaba. Yo para la construcción en húmedo ya hablábamos de diseño bioclimático, de hecho trabajamos en la facultad durante más de 30 años con respecto a esos conceptos. Pero la construcción en húmedo nunca llegó a llenar el espacio que nos permite, en este caso, una construcción natural como la madera. Entonces, de los sistemas en seco, también hice steel frame, muy poco, y naturalmente me fui volcando a la madera. Y sobre esta empezaron a aparecer otras opciones u otros proyectos que, bueno, brevemente voy a comentar porque la idea era que charláramos las tres un poquito de la experiencia que tenemos. Nosotras dos en Mar del Plata y Celes, como decía, acá en la zona. Yo tengo esta sola experiencia acá en Cariló, donde recién comentaba un señor que por ahí veía que se tiraban muchos árboles. Yo en realidad en esa parcela de 1.500 metros tuve que sacar uno, básicamente porque el plano de agrimensura era incorrecto y yo trataba de ubicar la casa en un claro. De hecho, no pude usar ningún sistema que utilizara la luz del sol para calefacción o para electricidad porque el terreno no lo permite. Entonces yo no iba a tirar árboles para poder usar un termotanque solar. Entonces, a ese nivel de coherencia uno es que intenta llegar a los proyectos. Entonces, el diseño bioclimático es parte de este trabajo que uno va desarrollando en una ida y vuelta con el cliente. ¿Bien? Y para nosotros es como clave esta cuestión. ¿Por qué elegir madera? Muchas razones. En principio, por esta consideración que hacemos de lo ambiental y lo sustentable, pero desde varios aspectos. Son casas que son muy livianas. Por lo tanto, la superficie de apoyo es muy poco exigida. Son casas que cuando uno termina de construirlos no sacamos más que medio bolsón de arena en retazos de madera, que si somos capaces de reutilizarlos ni siquiera sacamos eso. En este caso, puntualmente, el cliente es ingeniero, no sé si hay algún ingeniero por acá, pero tienen como mucho conocimiento de un montón de cosas y son investigadores. Vino con el sistema SIP, que personalmente no es de los que más me gustan. A mí me gusta más la trama de madera. Y nada, tuve que ponerme a estudiar, a trabajar con el constructor que lo iba a hacer y salió una experiencia totalmente interesante desde ambos puntos de vista. Hoy la está habitando, por supuesto, con una eficiencia enorme y a mí me dio un bagaje de interpretación de otras posibilidades, de trabajo con otros materiales que me abrió un mundo mucho más que la casita original que había trabajado, que había sido bastante sencillita. Ni que hablar de que es un recurso natural que absorbe dióxido de carbono, de lo que es un absorbedor convencional de dióxido, así que no hay
ningún tema ambiental con respecto a eso. Sí, y la verdad estamos trabajando en eso porque siempre lo dialogamos. En general nosotros trabajamos con madera tratada. Con lo cual, uno de los problemas que la gente, no sé cuántos técnicos, arquitectos o constructores haya o público en general, uno de los problemas que la gente observa de por qué no vive en madera, de hecho, ¿cuántos de ustedes viven en casa de madera? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, muchas de las cuestiones con las que nos encontramos cuando a un cliente le proponemos estos sistemas constructivos es que tienen miedos vinculados a la condición estructural, a la condición vinculada a la seguridad contra el fuego y con respecto a lo que pueden llegar a ser la naturaleza, los bichos. Por supuesto que trabajamos con maderas tratadas. Estamos justamente investigando, no necesariamente nosotros, pero otro grupo grande de gente que se dedica a investigar otras formas de tratar la madera que no utilicen químicos. Pasamos, si querés. Esa es la casa en sí, en el desarrollo. Creo que coincidimos en eso en general. Yo trabajo con plataformas sobreelevadas, no trabajo con platea de fundación, o sea que el territorio tome lo que tenga que tomar y la casa se apoya donde se tiene que apoyar. Y por supuesto pueden aparecer algunas condiciones, esa es la base de la parrilla. Puede aparecer una interferencia de algún otro sistema constructivo. El tema es que hay que ver cómo trabajarla. Los sistemas en seco, el que ya trabajó con madera o trabajó con steel, saben que es un multicapa. O sea que cada capa de esta envolvente va a responder a lo que tenga que responder. Una eficiencia energética, cuando uno considera la totalidad de la envolvente, óptima, si estamos teniendo en cuenta que también las aberturas forman parte del sistema y que toda la envolvente, incluido el piso, tiene que estar aislado. Para la zona bioambiental donde estamos, que no es lo mismo esta zona bioambiental que otra zona bioambiental del país. Entonces, desde el punto de vista técnico hay que poder ofrecer una respuesta, como decía Celeste, técnica adecuada para que el usuario realmente esté viviendo lo que quiere vivir y no sea un parto. Bueno, el sistema SIP tiene sus particularidades, por ahí no vamos a desarrollar toda la parte técnica porque no tiene mucho sentido. Si querés seguir con la otra, ahí ven cómo se respetó el bosque, básicamente. Esta es otra propuesta en Camet Norte, que es partido de Mar Chiquita, cerca de Santa Clara del Mar. En este caso puntual, trama de madera, fácil de observar, la particularidad que tiene es que esos paneles fueron prefabricados en taller. Con lo cual, cuando uno habla de prefabricación, está hablando de un modo de producción, no está hablando de la calidad del objeto. Entonces, una de nuestras misiones, charlando de estas cosas, no es porque nos creamos demasiado, sino para que realmente esto se sepa, es que lo prefabricado asociado a lo económico o barato es una parte de la historia, pero no es lo que nos cuenta a nosotros. Nosotros contamos otra parte, que se pueden hacer casas, edificios, construcciones de cualquier naturaleza producidas en taller y montadas en obra en muy pocos días. Entonces, esa es otra versatilidad que tiene este tipo de sistemas. Esta casa, además, yendo a lo que es reglamentario y normativo, para la Secretaría de Vivienda en el año 2018, determinó que tanto wood frame como steel frame son construcción tradicional en todo el país. Con lo cual, los municipios tienen que, provincias y municipios, adecuarse a eso. Esta casa se presentó con una operatoria a Procrear y no hubo ningún problema. Sí necesitaban una parte que no fuera madera, que fueron los pilotes. Así que, bueno, y en este caso puntual, por supuesto que en terminaciones, acá agregamos algunas fotos para que vean que desde adentro no es una cabañita de Heidi, es una casa. Listo. Después uno elige el nivel de terminaciones o las características que quiera. En esta casa y en la de Carilú hay una carpeta cementicia y hay porcelanato de piso. Pero en otras hay madera, lo que uno quiera. Siempre considerando que el piso es una cara más y que va aislada. ¿O la otra? Esta es otra casa que está en desarrollo, ya casi terminándose, en Sierra de los Padres. Hay cuestiones que son muy importantes. Si bien en una obra en húmedo la documentación es muy importante, en una obra en seco mucho más.
porque el nivel de precisión es alto, sobre todo si vamos a dar a prefabricar. Con lo cual, la documentación que tiene que hacer el proyectista es importante. Y en este caso, dado los recursos nuevos y las herramientas nuevas, hoy podemos modelizar las estructuras. Entonces, ahí el cliente ya va, y nosotros mismos vamos viendo el proceso del desarrollo de la obra. Y si hay algún error, aparece acá. En general, yo trabajo con, creo que todas, con fachada ventilada, que es un concepto que está relacionado con el acondicionamiento térmico del edificio y para esta zona bioambiental va muy bien. Las terminaciones exteriores e interiores, las que quieran, en general utilizamos maderas, utilizamos chapas, utilizamos revestimientos de todo tipo, siempre guiados por no solamente lo que la familia requiere como programa, sino cómo está ubicado el edificio en la parcela y cómo responde al sol, a los vientos, a las sombras y demás. O sea, no es solamente otorgarle al envolvente la responsabilidad de tener que acobijar un nivel de confort que a veces en nuestra zona, nosotros estamos en una zona bioambiental que es templado oceánico. O sea, muy difícilmente con un envolvente no necesitemos incorporación de acondicionamiento. Podemos zafar un poquito en verano con circulaciones cruzadas de aire, pero en invierno vamos a necesitar requerimiento térmico. Entonces, esas condiciones, de acuerdo a cómo está ubicada la vivienda, responden mejor o no. Básicamente, no, acá. En este caso puntualmente, otra cosa que hacemos es investigar sobre materiales. O sea, ya sabemos que existe la madera maciza, pero también existen, por ejemplo, vigas de ingeniería como estas, que son de LP, trabajadas con OSB, que uno lo ve y dice, esto no resiste nada. Se está construyendo en el mundo con esto hace muchísimos años. O sea, traigamos lo que hay de información, pasémoslo por la experiencia y por el conocimiento técnico y ofrezcámoslo como producto, porque existe y se puede hacer perfectamente. Esa plataforma es mixta PGC y viga e-joist. Y sobre eso armada la plataforma y demás. La siguiente. Listo. Bueno, el aspecto que tiene que ver con esto no es dar una charla técnica de cómo se arma cada uno de los... Por supuesto, después si tienen alguna pregunta lo vemos. Pero los que somos productores de arquitectura, avancemos con los conocimientos que ya hay, propongamos ideas nuevas, porque la gente va viendo lentamente qué es lo que va pasando con esta información. Puedo decir que el norte... No, el sur, toda la zona de Chapadmalal, por ejemplo, en Mar del Plata, está inundada de casas en madera, distintos tamaños. O sea que es una realidad, es un negocio para aquel que quiera construir e invertir y, por supuesto, para nosotros es un desafío constructivo interesante. Gracias. Gracias, Norma. Ay, ¿Sí hay que ponerlo esto? Bueno. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, soy Analía Díaz, arquitecta. Nali me conoce algunos, soy profesora en la facultad. No sé si tengo que mirar allá, los miro a ustedes como me... Soy profesora en la Facultad de Arquitectura en tercer año y bueno, recientemente también termino una maestría sobre gestión ambiental y desarrollo urbano. Y estos veo que hoy antes estuvimos escuchando un tema de planificación, que Pinamar está como reordenando las cuestiones de usos, de alturas, y yo pensaba, ¿no? Estos edificios que ya existen en otras partes del mundo, que llegan hasta los 35 pisos, son de madera. Entonces, cuando uno ve que inevitablemente cada vez somos más, las ciudades van a crecer, tenemos que ir avanzando sobre zonas como estas hermosas zonas de bosques que ojalá siempre perduren. El tema no es el qué, sino el cómo. Entonces, más allá de las viviendas individuales que todos podemos tener, y me alegro que haya acá gente que viva en casa de madera, que después les voy a preguntar algunas cosas, es pensar también en cómo son esas materialidades de los edificios que hacemos. ¿Qué diferencia o qué problema habría acá si un edificio, en vez de ser totalmente hormigón, con todo lo que eso implica, fuera de madera, ¿no?
ok, tecnología, conocimiento, pero está sucediendo en otras partes. Estamos pensando en habitar Marte, la Luna, o sea, preocupémonos no por lo que está pasando acá. Si esto está pasando en otros lados, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos, es como una voluntad, ¿no? Entonces, simplemente para traer a la mesa que no son, además que sí, la utopía siempre la tiene, o esta cuestión más filosófica, que es más amplia a lo profesional, llega a lo personal también, pero no deja de ser una realidad, una tecnología, un recurso, un conocimiento aplicado que tiene que responder a lo que hoy estamos viviendo. En un mundo donde hay que dejar de usar agua, hay que cuidar el lugar donde estamos, hay que cuidar el tiempo. Bueno, hablamos de madera, ¿no? Les voy a compartir 2 o 3 imágenes de algunos proyectos, que este proyecto está terminado ahora hace muy poco, en Camet Norte, en Tipantú, es un barrio de un desarrollo urbano dentro de un bosque, y esto no sería posible sin que exista una inquietud desde las personas que van a vivir en esas casas. Yo tengo la fortuna de que al momento que me buscan para proyectar ya saben qué es lo que quieren, porque en mi caso no haría otra materialidad si no fuera algo así, porque ya de hormigón, ladrillos, todo eso hay un montón de gente que lo hace y no es hacia donde yo quiero ir en la profesión. Entonces, en este caso es una casa para una persona que eligió la madera y la idea de mostrar esto era que tanto del exterior, ¿no? En un bosque, utilizando materiales locales, esa madera no tiene ningún tipo de aplicación de pintura al exterior, es un grandis que se produce acá en nuestro país en Entre Ríos, Corrientes, no tiene ninguna terminación de color, de manera que uno de los miedos o de preocupaciones que tienen las personas es el tema del mantenimiento, ¿no? No, si hago madera voy a tener que estar pintando, va a empezar a... Bueno, si yo dejo la madera en el estado natural, que es lo que nos rodea, va a suceder eso, voy a estar se va a integrar al lugar y no hay que tener miedo a eso, eso se va a ir transformando, va cambiando el color y la cuestión de alguna posible deformación o afectación, desde el momento que yo elijo material, puedo garantizarlo. Y si alguna maderita se vira, la cambio y chao. Pero en el interior, también que es otro tipo de madera, y en esto ya está la mano de la persona que lo va a habitar, lo mismo, rescatar la idea, esto es una casa prefabricada. Entonces, la prefabricación es un método de producción, no es la estética de la casa. Adentro también todo es madera, madera de pino, madera de eucaliptos, adentro ya está la impronta de la persona que la va a vivir. Entonces, un poco poner en valor a la madera como sistema constructivo y como terminación también pensando en que puedo tener un objeto y un producto de calidad, con diseño y con durabilidad, ¿no? ¿Seguimos? Esta es otra también que está en el mismo barrio, terminada recientemente, y lo que acá yo les quería mostrar es que adentro, como ven, si llegan a ver, tiene un techo curvo. Entonces, lo mismo, pensar que si es de madera no solamente siempre puede ser de afuera, lo veo en una forma más recta, ellos son fans de la cultura japonesa, los propios clientes estudiaron mucho esa cuestión y vinieron muy seguros de lo que querían. Mi misión fue poder traducir eso en un hecho físico. Ahora, adentro es un techo curvo, esta casa tiene 100 metros cuadrados, la madera, conociendo la forma de producirlo, me permite también una flexibilidad. No siempre es algo ortogonal o 100% racional. Lo mismo en este caso, adentro la madera es madera de kiri y además de los sistemas constructivos también pensamos en la iluminación natural, en el diseño de luminarias para que hagan en un conjunto un ambiente cálido, lo que deseen las personas. Seguimos. Bueno, y esa es mi casa. Yo vivo en una casa de madera porque al final sería difícil poder transmitir cuestiones tan contundentes para las personas desde la teoría. Y al final creo que el que pueda convertir lo que dice a los demás, en nuestro caso como arquitectos, que es para mí una forma de vivir, poder aplicarlo a uno mismo es el cierre, ¿no? Yo vivo en una especie de tiny house de muy pocos metros cuadrados que construí hace unos 4 años
Y bueno, lo que también quería mostrar del lado interior es esto de poder aprovechar todos los espacios. Nosotros somos arquitectos, supuestamente tendríamos que apuntar a vender muchos metros cuadrados, pero la realidad es que en mi caso y en muchos otros colegas apuntamos a hacer el uso eficiente del espacio. Por una cuestión, que cada metro cuadrado que yo realice va a consumir materiales, va a impactar en la huella, va a llevar un tiempo y va a tener un costo. No digo que todos tengan que vivir en un tiny house o en una charla que me dijeron que era como una casita de ratón. Eso es una casita de ratón. La persona todavía no sabía que yo vivía ahí, ¿no? Le digo, yo vivo en esa casita de ratón, muy feliz. Soy un ratón muy feliz. Pero no está mal repensar. Lo vi en caso de personas que hacen casas, la familia, ¿no? En no pensar en la vida. Somos jóvenes, te casas, hijos, los hijos se van y de pronto te quedas con una mansión y decís, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, nuestra misión también como profesionales arquitectos es poder acompañar en esa evolución y, bueno, hacer el mejor uso de todos los recursos y las que personas vivan bien. Y una cuestión que me encanta, además de ese alacena, que es utilizar todo lo que podemos, en la madera tiene también esa posibilidad de poder aprovechar los interiores de los muros, los bastidores. El entorno es muy importante, ¿no? También no solo el pensar cómo vivimos dentro, sino qué pasa alrededor. Un proyecto completo se compone no solo del sistema constructivo, sino también de qué hacemos con ese suelo, qué pasa alrededor. También mis casas están elevadas de la tierra por un montón de cuestiones beneficiosas para la casa y para el lugar. Y bueno, eso es básicamente, la madera es la misma. Y la última, yo estoy haciendo mi tesis sobre la madera en la construcción, entonces quiero hacer 2 o 3 preguntas nada más allá que cuando terminemos, me gustaría al que le interese que se pueda llevar ese QR para completar el cuestionario, ¿sí? Que tiene que ver, es abierto, no es para la gente que vive en casa de madera, sino que es para cualquiera. Si después de que termine Celeste, pongo otra vez esa diapositiva y lo escanean y completan o en sus casas. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien se va a hacer una casa? ¿Tiene pensado hacerse una casa? Sí. ¿Y qué es lo importante para vos? Si ahora vos decís, bueno, cuando me haga mi casa yo quiero ¿qué? ¿Qué cosas tienen que pasar en esa casa? Quiero que refleje mi estilo, mi forma de vida, que esté integrada con el medio. Quiero que, en este caso particular, quiero que construirla rápido. Y me gustan también los materiales, bueno, en particular a mí me gusta la madera. Bien. Materiales así cálidos. Bien. Bueno, todo se puede cumplir con la madera, que refleje tu estilo, porque lo mismo, hay flexibilidad de formas, que sea rápido. Justamente hablamos de un proceso de producción que te permite planificar, prefabricar y que la obra dure poco si está bien planteada. Si no, una obra de madera es igual que una tradicional, no hay mucho, pero sí te lo permite. Y bueno, qué bueno que te gusta la madera. Bueno, vamos todavía. Muy buena. ¿Ves que vienen los clientes sabiendo? Bien, bien. ¿Quién más quiere contar? ¿Qué sería importante? O si se tuviera que volver a hacer una casa. Luz. Luz natural. Sí. Bien, 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 bien. Bien. ¿Alguien más quiere compartir qué sería importante al momento de hacerse una casa? Nadie habla de la factura del fin de mes, de las cuentas. Estamos en Pinamar. Nosotros estamos empezando a hacer una casa con Celeste. Muy bien. Y bueno, una de las cosas, como ingeniero, le doy mucho valor a lo que es tecnología, sustentabilidad, y justamente en la sustentabilidad son los ahorros energéticos que genera. Y bueno, el tema de la absorción del carbono, no desde la construcción, desde el nacimiento del material. Exacto. O sea, cuando el árbol crece ya está absorbiendo dióxido de carbono, cosa que cualquier otro material está consumiendo, está emitiendo, perdón. El dióxido de carbono del árbol lo absorbe
y lo sigue absorbiendo una vez puesto en una pared de una casa. Así que bueno, le dimos mucho valor a eso. Y después, bueno, la calidez que tiene la madera en la construcción, que otro para material, nosotros es claro. inigualable. Por otro lado, también la obra está en un bosque y me parece que es el material que se adapta mejor al ambiente, al lugar. Así Muy que bueno. vamos por esa Tildamos línea, ¿no? todas. Y vos compartías algo también que Es justo... importante pensar en la aislación termoacústica, ¿no? Ujú. Hoy en día creo que vamos por ese camino y que es fundamental, más que nada eso. Exacto. La diferencia entre una vivienda o cualquier edificio que esté bien aislado, bien diseñada la envolvente para que el gasto de llegar a ese confort sea mínimo, ¿no? Es algo que nosotros recién ahora estamos viviéndolo por diferentes cuestiones, aumentos de tarifas, pero los que estamos en esto hace años que lo venimos diciendo y en otros países ya la energía y todos los recursos se vienen cuidando. Entonces, bueno, venimos un poquito atrás, pero venimos, eso es lo importante. Bueno, yo al final les voy a dejar ese QR, así que quien quiera aportar, muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, yo soy la local. Yo te paso las diapositivas. Ahí está. A ver. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Bueno, yo soy la local y como les contaba, hace 7 años me animé a soltar un poco la obra húmeda. En realidad el proceso venía siendo como que yo también había hecho la maestría que está terminando Nalí. Y bueno, por un lado hacía evaluaciones de impacto ambiental de los edificios a los profesionales que me contrataban y por otro lado y les sugería cómo ayornar sus edificios para hacerlos más sustentables y por otro lado yo seguía construyendo con la manguera abierta 8 horas en la obra y se me empezó a hacer un cortocircuito que no lo podía resolver hasta que, bueno, el universo me dio la posibilidad de estar en el Frente Marítimo y a partir de ahí conocer toda la parte del sistema. Trabajé mucho en el armado, en los manuales de cómo se tenían que construir las edificaciones del Frente Costero cuando existía el OPDS en ese momento. Y bueno, me empecé a interiorizar y me empecé a capacitar y bueno, fue cuando empecé con la primera experiencia, que es la Clarita Pinamar, que es una casa laboratorio que hicimos en un rincón de mi casa, así como para arrancar, y solté la obra húmeda y empecé este camino que en realidad me trajo y me sigue trayendo muchísimas satisfacciones, primero porque me volvió a instalar en un lugar de aprendizaje, que a veces uno cuando está con la profesión ya después de 30 años se plancha un poco, más allá de conocer algún otro material nuevo, un poco las formas en hacer las cuestiones sigue siendo como un devenir, y esto me provocó una situación de alumna estudiante nuevamente, que colaboró fervientemente a mantener mis 62 años activos en la cabeza. Y después la pandemia hizo que mi hijo no se pueda ir a trabajar a Europa y se asoció conmigo, que es diseñador industrial. O sea que la felicidad es superlativa, digamos, porque nunca lo soñé ni nada, esto es una parte personal, pero creo que hace a la cuestión por la manera en la que uno trabaja apasionadamente para dar soluciones. La Clarita tiene 7 años, una casita que surgió como un showroom y hoy es una casita de alquiler, que bueno, fue como, venían los familiares, los amigos, bueno, los clientes también muchas veces cuando no son de acá se suelen hospedar, colegas y demás. Y bueno, está en pie con una manera de construcción muy básica, se diría. Nosotros trabajamos hoy en el estudio con 3 estándares, un básico, un estándar y un premium, le llamamos así porque tiene que ver no tanto en lo constructivo interno, la parte de obra gris, que es básicamente la misma, sino en los niveles de terminaciones superficiales que hacen que sea más o menos costoso, y eso determina un poco la envergadura o, digamos, la imagen de la casa en cuanto a si es más básica o de mayor confort visual, si se quiere, o más tecnológica en las terminaciones.
pero sigue en pie. Con respecto a mantenimiento, se ha pintado una sola vez en 7 años. Y el revestimiento exterior es súper económico porque son tablas de media pulgada de saligna, o sea, la nada misma. Y funciona perfectamente bien. Por supuesto que la aislación es la que corresponde y todo lo que explicaron acá las compañeras. Entonces, realmente podemos ir dando fe también en nuestras propias experiencias personales, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que mantenerlo, y es una casa de alquiler que, con esto que le digo, que tiene una presión importante de uso, ¿verdad? Aclaramos que, creo que las chicas también lo dijeron, que trabajan igual, nosotros adoptamos la fundación de todas las obras con hormigón, y el tipo de fundación, ya sea pilote o pilote y viga de encadenado, muchas veces cuando los terrenos son simples y ofrecen un confort o no tanta demanda en el cálculo, solo con pilotes de hormigón y luego amuradas varillas roscadas, que son los que van a tener la viga primaria de madera, funciona. Y muchas veces cuando hay lotes complicados, que van a haber otras obras que por ahí son lotes con muchísima pendiente y demás, o en otras obras como en Punta Médanos, que nos hemos encontrado a una napa de agua de 60 centímetros después del estudio de suelos, hemos optado con pilotes y vigas de encadenado. Pero siempre es hormigón, porque el suelo que tenemos acá en la costa es arena, que es súper erosivo, entonces descalzaría rápidamente las fundaciones en madera, y para que sean durables las fundaciones en madera debieran ser de madera de bosque nativo, como son maderas duras. Y nosotros usamos madera que es de forestación para la industria, que es renovable, tiene trazabilidad. Entonces, hay varios motivos por los que optamos por la parte del hormigón. A su vez, descubrimos también, haciendo los análisis con el tema eléctrico, que la arena no es conductora. Entonces, la parte de hierro que sube del pilote para unirse con la madera ofrece una posibilidad de hacer distintas tomas a tierra que junto con la jabalina final termina dando la cantidad necesaria de ohms como para que quede el circuito eléctrico de las viviendas con la carga necesaria, y no que te pongan una jabalina y digan que está y vos después tocas un electrodoméstico que está en corto y vos haces la tierra, digamos. Entonces fuimos como buscándole distintas opciones, buscando esto también, promover una nueva forma de construir, pero brindando una minimización de los riesgos en todos los temores que suele haber o que uno mismo tendría para hacerse la inversión. Entonces buscamos una seguridad eléctrica, buscamos una seguridad ignífuga, digamos, en eso. Por ejemplo, las escuadrías, lo vimos el otro día también en una charla con la gente del INTA de Concordia, ¿no? Nos explicaron bien y ahí las tres dijimos, bueno, vamos bien en ese camino. Las escuadrías que se usan, más las diferentes capas que estamos usando en los sistemas constructivos, hace que tengamos 60 minutos de evacuación en caso de un supuesto siniestro, que no lo pensemos, pero que puede ocurrir porque es un escenario sobre el que hay que realmente trabajar. Y a su vez nosotros generamos una imprimación ignífuga de una empresa, que no viene al caso, no la voy a nombrar, pero que otorga un certificado que eso permite que las viviendas se puedan asegurar contra incendios en las compañías de seguro, que no es menor. Entonces, se brinda una seguridad estructural. Acá está el ingeniero Torrán, que es el que nos calcula todo, que se entrega una memoria de cálculo, que bueno, es bastante estricto el tema, porque como todas las construcciones, así como el hormigón debe cumplir el reglamento CIRSOC, la madera tiene que cumplir estructuralmente con el CIRSOC 601 de cálculo, y entonces también a los clientes les brindamos una seguridad eléctrica, seguridad ignífuga, seguridad estructural, a partir de la entrega de una memoria de cálculo y toda la documentación de obra de que esa memoria de cálculo en la obra se cumple. O sea, si hay un vínculo que dice 4 tornillos de esta medida y de este diámetro y de esta calidad, se cumple, y así sucesivamente. Otra experiencia que siguió fue la casa taller en Cañuelas,
que esa también fue hace 7 años. Y esta de Casa Mojarritas, ahí todavía seguíamos usando los cortafuegos en distinta altura, uno después va como evolucionando en el tema y ahora se usa solamente donde se va la placa. Continuamos. Son todas obras que, bueno, la de Cañuelas no, pero estas otras dos se pueden ver acá. Esta fue otra tanda ya después de la pandemia. La obra de Invernadero está ya en el norte, en la calle Helios, se puede ver. Bueno, realmente ahí los chicos vinieron directamente y dijeron, queremos que uses todos los criterios de sustentabilidad posibles, los que más se puedan, dentro de lo que sería una evaluación costo-beneficio, no poner todo por poner. Digamos, porque por ahí uno dice, hago techos verdes, vas a hacer techos verdes acá en Pinamar, que es todo verde. O sea, hay cosas que por ahí hay un montón de criterios de sustentabilidad, pero uno tiene que tener como una mirada integral en ver cuál conviene y cuál no conviene para que vaya a mejorar la calidad de la obra, ¿verdad? Bueno, básicamente ese invernadero se diseñó también como para usar el pasivo ambiental del sol, obviamente que está ubicado al norte, y como verán ahí que está en amarillo esta vivienda con el uso del invernadero, tiene un ahorro del 44,5% respecto de una casa tradicional. Entonces vos imagínate esa familia en 10 años lo que ahorra de energía con respecto al señor de al lado que tiene una casa tradicional. Imagínate en una ciudad, eso a nivel personal, pero vos imagínate en una ciudad que hubiera manzanas de viviendas construidas con la mitad de ahorro que las de tradicionales. Lo que no se nos cortaría la luz en verano, acá en Pinamar, por ejemplo. Entonces, estamos convencidos de que es por acá, en mayor o menor medida. O sea, brinda muchísimas prestaciones, hay muchísimos materiales adecuados, nuevos, buenos, y que dan respuesta, y son viviendas muy tecnológicas, con las cuales obviamente se reinvienta un poco el tema en el sentido de que lleva más proceso la producción de proyecto ejecutivo, por ahí en tiempo, que la construcción de la obra. Capaz que estás generando una documentación una vez que vos terminaste el anteproyecto, digo así porque hay varios arquitectos, que te puede llevar lo que te lleve a interactuar con el cliente y llegar a la parte final. Pero una vez ahí, capaz que tenés 2 meses de producción de proyecto ejecutivo full. Y bueno, y las obras de 40 metros, la Clarita se hizo en 45 días, por ejemplo. La de Mojarritas fueron 90 metros y se hicieron en 67, 68 días, digamos. Entonces, claro, llegás a la obra con una documentación que la verdad es como, no sé, alguno tuvo un Rasti alguna vez que abría el manual y lo armaba, y es lo mismo, porque uno lo piensa tanto antes, y gracias a Dios los programas que se usan ahora para modelizar estructuras permiten que uno levante toda la casa en 3D, maderita por maderita, que minimiza también la compra de los materiales, porque uno no tira al voleo y compra por demás, sino que compra lo que dice, y si va a pedir a la maderera, que agradecemos acá a los chicos de las misiones que también nos acompañan siempre y muy bien, si vamos a pedir a plataforma de piso y no vamos a pedir lo del techo, o sea, se puede como racionalizar también la compra, los insumos, el presupuesto, se puede tapabilizar obras, se puede hacer una parte, la otra, terminar, cerrar, etc. Mucho más fácil que con la parte anterior. Y la verdad que es un flash lo que dijo Norma, que terminás la obra y sacás 1 o 2 bolsones de punta de tirante y llamás un contenedor y se terminó el residuo de la obra. Que no lo podemos usar porque tiene químicos, si no lo podríamos usar para el asado, pero la verdad que no podemos usar. Y la otra es una obra en Mar de las Pampas, que básicamente es una casa estudio, lo que está más vidriado es la parte del estudio. Como verán, ya tiene 2 plantas. La obra de Casa Helios son 4 niveles, como en partes, ¿verdad? Sí, adelante.
¿Me pasás la otra? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá ya estamos llegando a tiempos un poco más actuales, 2022, 2023. De hecho, comentario aparte, también personal, pero cuando tomé la decisión dije no hago más húmedo, venía la gente y yo se lo mandaba a un colega amigo, porque digo, acá me tengo que tirar y tiene que salir o me voy al Bolsón a plantar grosellas, porque yo ya tenía edad de jubilarme. Y miren dónde estoy, o sea que realmente tengo que agradecerle a la madera mucho. Estas son viviendas de Punta Médanos, en ese caso, bueno, tuvimos que hacer una viga de encadenado también junto con los pilotes, porque ahí esa fue la que encontramos a los 60 centímetros agua, dio el estudio del suelo, y estaba también muy cerca del mar. Pero bueno, es una obra de 200 y pico de metros, con terminaciones interiores, con machimbres de MDF. Ahora, si ustedes después se acercan al stand, les podemos explicar cómo es bien las plataformas de piso, las paredes, el techo no, pero después se lo pueden ver. El sistema estructuralmente solicita los montantes 2x4, las soleras y la placa exterior de OCB de 11. Bueno, nosotros agregamos también una placa OCB interna, por esto que les digo de la seguridad ignífuga, porque a mayor cantidad de capas tenemos más tiempo de evacuación para las familias, y a su vez porque los nuevos materiales o las placas de Durlock o los machimbres de MDF que quedan muy bien adentro, satinados, con una placa de OSB adentro que nos permite poner una barrera de vapor, que eso hace que la humedad ambiente no pase al intersticio del panel, que es donde tenemos que evitar que haya humedad para que, porque acá según la enseñanza del ingeniero la madera se puede mojar, el problema es que no se seque, o sea que si se moja no hay problema, el tema es que se tiene que secar. Y bueno, esta es una obra que la van a poder ver en Libertador entre sílfides y titanes. De ahí viene el cuento también un poco de la madera. Yo no he tenido experiencias con vigas laminadas, le tengo todavía un poco de temor a las colas con las que se hacen los laminados. Así que, y también no me es sustentable en los costos de traerlas tan lejos, porque por ahí son de otras provincias. Entonces optamos por las vigas reticuladas, como se pueden ver ahí, cuando tenemos luces de 5, 6 o más metros, que obviamente están calculadas y se construyen con vínculos que usamos de una empresa italiana que se llama Rotoblas, que también están todos los insumos ahí para que vean la anatomía de los tornillos y demás, que es muy interesante porque cambia la anatomía en el mismo tramo de tornillo, no sé cómo se llama, la cabeza del tornillo del desarrollo, ¿verdad? Que hace que vos, toda una primer parte del tirante, cuando acoplás el otro, pasa en la otra anatomía y la une a la madera, es increíble, y etcétera. Bueno, acá en la casa de Martín, que tuvimos una experiencia que, lejos de ser contada para que asuste, sino como algo bueno, me llama un día, me muestra y tenía un poquito mojado en el piso y un poquito mojado en la pared. Bueno, abrimos, le digo yo, así como si dijera, vamos a comprar el pan. Abrimos, dijo, sí, abrimos, le digo. El problema de la madera no es que se moje, sino que no se seque. ¿Qué es eso? Me dice, bueno, nada, abrimos, tic, 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 tic. Le digo, vamos a dejar secar, llevamos un higrómetro, fuimos midiendo, se dejó secar, se puso ventilador y él quiso ponerle un caloventor abajo, o sea, abrimos hasta ver la arena, ¿me entienden, no? Porque la casa está levantada. En 2 semanas se secó, medimos todo. Le mandé a Eduardo, que le digo, che, sí, cerrá, me dijo, cerramos, y ahí está Martín con su casa, que bueno, se tuvo que comer el garrón, obviamente, porque a nadie le gusta que le pase, pero lo cuento como una anécdota que se puede resolver muy fácilmente cualquier tipo de problema que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, estas son 2 obras que terminamos ahora en diciembre, estas las entregamos ahora, que también tuvieron desafíos desde lo estructural. El granero colibrí se hizo toda en trama de madera, es como una planta y media porque tiene un altillo, tiene todo pilotines. Y la obra de Estrasburgo, que tuvo una complejidad estructural que la pueden ver acá,
calculada con columnas y unas vigas compuestas, todo compuesto, todo armado ahí en obra. Nosotros no hemos tenido experiencias prefabricadas, nosotros armamos todo en obra. Tenemos 3, 4 equipos y los vamos rotando según, ya sabemos un poco los chicos para qué están más avesados, entonces según la complejidad de la obra llevamos a uno u a otro para que se desarrolle. No, muchas veces también priorizamos el tema familiar, hay algunos que son de acá, tienen chicos, entonces quieren las obras de acá, o bueno, todo eso que hace a la armonía, que es muy importante poder tener grupos de trabajo con los que uno se sienta a gusto, se divierta en la obra, haya confianza, uno sienta que va, porque uno como profesional lleva la documentación, explica, va un rato y después se va, y la gente queda trabajando y tiene que estar sostenida por nosotros, apoyados, desde el punto de vista técnico, pero también tiene que haber un trato amable que hace que uno tenga ganas de compartir todos esos momentos. La verdad que yo no lo tuve tanto con las obras húmedas y la verdad que la madera también me trajo esa ¿cómo se diría? Beneficio me sale, pero es gratificación de que hay como otra energía en la gente, en cómo se trabaja. Al haber menos basura y menos mugre también es como que todo es más armonioso. Bueno, yo los quiero pasar definitivamente a la madera, ¿no? Pero bueno, es un poco el tema, sí. Y bueno, y estas experiencias tienen que ver con lotes muy complejos, en Cariló, con muchísima pendiente, entonces propiciamos un sistema mixto. Esto tiene que ver una estructura de hormigón, solamente en lo que son columnas y vigas, utilizando lo que más el hormigón ofrece, que es su seguridad estructural para grandes luces, porque en esta casa, esta abertura que ustedes ven, que sale del living al deck, tiene 8,40 metros. Entonces, con la madera lo podíamos resolver, pero resulta que era una viga muy alta y sobre todo acá, que se usa como la galería, era como una especie de muelle con muchas cruces, o sea, la estructura de eso no le agradó a la señora, a nosotros tampoco. Entonces resolvimos con hormigón la parte que mayor necesitábamos y después piso, paredes y techo con lo que la madera mejor ofrece, que es la eficiencia energética. Y lo mismo pasó con la obra de Avestruz, que se hizo, es una casa de casi 300 metros, que solo se hizo todo el hormigón y se hicieron unos 50 metros que se cerró esta parte y los propietarios se fueron a vivir y después van a ir cerrando todo lo demás. Entonces, es otra experiencia que tuvimos, la verdad que funcionó muy bien el sistema mixto y estos son algunos de los resultados favorables que creo que ya se los fuimos contando todas. Que hace que, bueno, para nosotras tres por lo menos, la madera es la opción que ofrecemos como profesionales de la arquitectura y de la construcción, porque creemos que da la respuesta a los momentos que estamos viviendo de problemas energéticos y de que realmente si una familia necesita resolver un tema habitacional no tiene por qué hacer una erosión de dinero por demás, digamos, cuando puede hacer una vivienda mucho más confortable con menos tiempo, menos dinero y todo lo que se minimiza, digamos, de beneficio. Ni hablar de lo que son las certificaciones, bonos de carbono, captura y demás, que sería otro nivel de rigurosidad técnico a la que puede aspirar cualquier vivienda que en realidad diseñada con estas características es muy fácil que dé para pasar para cualquier circuito de certificación, porque básicamente cumple con las cuestiones más troncales de lo que son la eficiencia energética, ¿verdad? Agregarle o no a una casa de estas características paneles solares o doble circuito de
recirculado de obras grises y demás, son todos beneficios que no son condición sine qua non, pero que podrían ir mejorando a su vez aún más la performance. Este es un proyecto que ven ahí, que está en Costa, que bueno, es de los chicos, la casa, y que hicimos el año pasado el hormigón y vamos a construir ahora este año ya la parte de madera. Así que bueno, eso sería todo un pantallazo un poquito, sin entrar en mucha profundidad, y queríamos estar disponibles para cualquier consulta que quieran o acercarse al stand como para consultar ahí a partir de ver concretamente cómo se arma. Hay una partecita de una casa, digamos, hecha, que se puede ver. Así que, bueno, preguntas. Acá están alumnos, contratistas, que queremos agradecer también mucho que estén. Somos una gran familia. Sí. Sí. Pregúntame. Bueno, con los valores vos tenés que comparar peras con peras. Eso es, este tipo de casa con esta prestación, con un tipo de casa, vivienda tradicional, con la misma prestación. No puedes comparar esta casa con una casa de ladrillo 18 revocado de ambos lados. Porque estas casas cumplen con la ley de eficiencia energética y la del 18 no. Eso es así. Entonces, si vos comparás peras con peras, o sea, haces en tradicional, tenés que hacer un muro 18 revocado de ambos lados con aislación hidrófuga, tenés que dejar cámara de aire, tenés que poner celulosa o tenés que poner un material aislante y después tenés que armar todo un tablero y un durro. ¿Cómo? Para llegar acá. Entonces, si vos comparás eso con esto está un 30% menos. ¿30%? Sí. Comparando peras con peras, ¿eh? Si vos comparás, digamos, frambuesas con, no sé, cualquier otra pregunta, qué sé yo. No se puede comparar, digamos, el valor del metro cuadrado de cualquier constructora acá de un edificio con una casa con estas prestaciones. Me explico lo que digo, ¿verdad? Es que la respuesta no puede ser simple porque la mayoría de las personas que preguntan eso, no lo digo por tu caso, pero digo porque es algo que nos pasa siempre, seguramente. ¿Cuánto está el metro? Bueno, nosotros debemos hacer la aclaración, que el metro cuadrado de esta obra, con estas prestaciones, tiene un costo menor a un metro cuadrado de vivienda, construcción tradicional, con estas prestaciones. Después dependerá de qué suelo que tengas, de cuál es la fundación que te corresponde en tu lote y un montón de otras cosas. Pero comparando peras con peras, esto tiene menor valor. Sin entrar en detalles en el cómputo de tu casa, que habría que diseñarla y computarla, porque tampoco ninguna casa tiene el mismo valor de metro. Pero nosotros ahora estamos presupuestando 3 y las 3 tienen distinto valor, con el mismo sistema. Porque eligen cosas diferentes, porque los lotes son diferentes. Entonces, no se puede, digamos, cuantificar. Se puede hablar de un porcentaje de incidencia en función a su prestación. Por eso te doy la respuesta que te doy. Quería capaz dar vuelta un poco la situación en este sentido. Nuestro desafío es, con los recursos que tiene la persona, hacer la mejor opción habitable. Entonces, muchas veces, esto que estamos muy acostumbrados a nosotros a medir todo de peso por metro cuadrado, en realidad es un poco fuerte cuando llega alguien a decir, bueno, decime cuál es tu inversión y vamos a hacerlo mejor. No importan los metros, porque si vos querés tener, a veces son números caprichosos, si tiene 100, si tiene 70, si tiene... La primera casa que yo les mostré empezó siendo una casa, esa casa tiene una casa principal de Mónica, más una casita mini de invitados atrás, por diferentes situaciones, y todo el conjunto en principio tenía 100 metros, y la casa adelante es solo para ella, y tenía casi 80. Yo empiezo a ver, relacionado al presupuesto que ella tenía, le bajamos 20 metros, y ella me dice, gracias a Dios, claro, que bajamos porque es gigante la casa ahora. Entonces,
en realidad es hacer el mejor uso. Y tal vez el valor por metro cuadrado es más caro que una, por ejemplo, si empezamos, ¿no? Entonces, más bien, la idea es cuánto dinero querés invertir en tu proyecto, y en eso vamos a tratar de buscar el mejor resultado. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que la tradicional, el tiempo, que bajan, y tal vez el material, hay materiales que son más elevados, entonces hay que hacer el cálculo global. Por eso a nosotros también, que lo que intentamos con estos encuentros es profesionalizar el sistema, calificarlo y salir un poco de estos circuitos en donde también grupos de WhatsApp, de YouTube, Sí, o gente que te consulta por Instagram y te dice, che, ¿cuánto vale el metro? Así, como si fuera... Claro, pero yo vi que uno vendía $500 el metro cuadrado llave en mano. Y la gente ve eso, y si vos le decís cualquier otro número, que me estás... Entonces, estamos en un medio donde la información circula muy rápido, la gente no tiene toda la información, y cuidado, porque muchas veces, si uno no se informa bien, después es muchísimo más caro todo lo demás volver atrás. Yo he conocido personas, que han dado adelantos a empresas llave en mano que venden estas como escenografías que le decimos, y después no hay vuelta atrás, porque bueno, son organizaciones, esto ya es como el extremo, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que estafan a las personas con una imagen, con un precio, y uno, tal vez hay mucha gente que precisa dejar de alquilar, se tiene que ir, hay millones de escenarios. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos. Nuestra responsabilidad y cómo lo practicamos es en esto, es dar lo mejor, tecnológicamente, confort, espacialmente, estéticamente, con los recursos que puede tener una inversión que pueda hacer una persona. La última. Así que bueno, queríamos agradecerles, y si hay más preguntas, los esperamos en el stand entonces. Con el tuyo. Colaboren con Analía para una consulta digital. Mañana podés decir que viene la tuya y que viene tu charla otra. ¿Mañana? Sí, ¿no? 17:30 y 17, que me decían porque